Bueno, había quedado planteado el tema. Está con nosotros Alberto Príncipe. Gracias por haber aceptado la invitación. Y vos escuchabas en la presentación, te puedo tutear, ¿no es cierto? Sí, por favor. Me tengo ese atrevimiento, por lo que verás. Escuchabas en la presentación, hablábamos de un mercado que venía bien y que en los últimos meses, como la economía, no solo la Argentina, en realidad la mundial, hay que ser honestos, se ha llenado de incertidumbre. Recién te preguntaba fuera de cámara cómo había sido, porque no hay estadística todavía de noviembre, digamos, en los próximos días se van a conocer. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo fue el nivel de ventas? Te digo que noviembre, aparte, es un mes atípico en la venta de autos. Por lo general es un mes de baja venta. Indudablemente se sumó esto no es que ahora haya bajado la venta porque es un mes de baja venta solamente. Es un mes estacionalmente bajo. Es un mes estacionalmente bajo. ¿Por qué? Por aquello de que la gente juega con el patentamiento del año que viene para ganar valor. Exactamente. ¿Tanto juega eso? Juega muchísimo. Y si vos vas a ver los años anteriores y vas a ver la comparación de lo que es un diciembre contra enero, te vas a dar cuenta que el volumen de enero se duplica, sí, y el de diciembre baja sustancialmente. Pero las ventas empiezan a bajar desde noviembre. O sea, porque realmente el de noviembre queda ya signado que va a tener que facturar su auto en ese año. El de diciembre... Y lo va a tener que patentar en ese año. El de diciembre... Y después cuando lo venda le van a decir, bueno, es un modelo 2008. Y dice, bueno, puedo jugar con que sea un modelo 2009. Correcto. En igual estado, indudablemente, juega el valor con respecto al año de patentamiento. Porque ¿cuánto es la diferencia de valor según el año de patentamiento? ¿Cuánto es el desagio? Digo, porque vos sos un hombre que tiene, me explicabas fuera del programa, 58 años en la actividad. Es decir, 48 años en la actividad. Has visto de todo, digamos. ¿Cómo suele manejarse ese desagio? Bueno, te cuento. Hay un antes y un después también. Hay un antes de esta crisis y un después. Y hay un antes de la crisis del campo y un después. Para la actividad. Para la actividad. Te digo, antes de la crisis del campo había muy poca diferencia no tradicional entre lo que valía un 0 kilómetro y un usado joven. Había un 5% nada más. Normalmente siempre esa diferencia osciló entre el 10 y el 20% de acuerdo a la demanda de mercado. O sea que era muy poco lo que había. ¿Y por qué había tan poco? ¿Y eso era provocado porque no entregaban las terminales? Claro, había un colchón de preventa de 90 días. Claro, no había entrega inmediata. 90 días, claro, meses. Del coche más demandado, que eran todas las líneas, digamos, de los 1600 y algunos autos importados, digamos, tipo, qué sé yo, Honda Fit, por ejemplo, que es algo muy demandado. Cuando decís 1600 estás hablando de cilindrada. Correcto. Ah, está bien, no, estoy traduciendo, digo, porque claro, me quedé pensando en algún modelo de un 1600. Yo siempre hablo como si estuviera entre colegas. No, está bien, para que lo entienda el televidente. ¿Ese es el más buscado o algún determinado modelo? Claro. Y ahí había 90 días entonces de demora. Había 90 días en alguno de los productos, había 90 días. O sea que eso se consumió con la crisis del campo. En la crisis del campo un poco el país se paralizó. Ahí llegamos a tener oferta ya después de la crisis del campo prácticamente inmediata, y ahí se vuelve, digamos, a los cánones tradicionales, o sea, a la diferencia de un 10% entre el usado más joven y el nuevo, porque a su vez para seguir vendiendo el volumen que venían vendiendo antes del conflicto con el campo, que es un gran movilizador de nuestro sector, indudablemente empezó la oferta. Algo de oferta, algún descuento para vender y llegar a los volúmenes, porque las estructuras de las concesionarias hoy son estructuras muy importantes, de algunas que hacen mucho volumen. Digamos que son pequeñas fábricas. Tienen entre 200 y 400 o más empleados incorporados. Entonces, para mantener esas estructuras, indudablemente había que mantener el volumen de ventas. Y eso hace que... de actividad. Claro. Y eso hace, digamos, que haya algún pequeño descuento. En la secuencia que vos describías, hablabas de dos momentos de este año. Empezaste por el momento de la crisis entre el gobierno y el campo, que además, todos sabemos, fue de vino en abstracto, como se suele decir. Nos estábamos peleando por unas hojas 600, la realidad nos dio un cachetazo a todos, ¿no? En eso hay que asumirlo. Yo creo que más al gobierno que al resto, porque el gobierno era el que tenía que haber tenido más cordura en esa
en esa discusión. Pero bueno, al margen, esto es un comentario al margen. Te decía, ¿cuál es el otro episodio? El otro episodio es la crisis esta internacional, que indudablemente inesperada. En la Argentina estamos acostumbrados a las crisis, que cada 5 o 6 años tenemos una, tenemos cintura para manejarnos. Bueno, de alguna manera somos sobrevivientes de muchas, pero de estas que se realizan cada 60 o 70 años mundialmente, no esperábamos que fuera tan cercana a esta otra. Si no, yo creo que ni el gobierno ni el campo hubiera hecho lo que hizo, que recién hiciste referencia. Pero bueno, esto se dio así y esto realmente paralizó a la gente. O sea, cuando se vio que los líderes del mundo, o sea, Europa, Estados Unidos, tenían que reaccionar ante un contexto de crisis muy importante y que nos iba a afectar indudablemente a todos, aunque había opiniones encontradas, aunque no de la misma manera, que yo opino que es así, no es de la misma manera, se paralizó el país. Y eso hace que lo que primero se deja de vender, generalmente son aquellas cosas que resultan cierto tipo de inversión, como el auto. Y nosotros lo sufrimos casi inmediatamente. También hay una reacción inmediata del mercado, ¿no?, a todo esto. Sí, vos decías, en noviembre, para cerrar este bloque, en noviembre, ¿cuánto fueron la caída de ventas? Más alrededor, promedio, alrededor del 20%. Y el 20% respecto al mes precedente, respecto a octubre. Y si lo comparás en el interanual con el mismo mes del 2007, ¿estás en el mismo nivel de actividad o también No, bajaste? estamos por debajo en ese porcentaje o más. En el próximo bloque, si te parece, porque Dale. tenemos que ir al corte, vamos a ver cuáles son las perspectivas para el mercado en el 2009. Sabés que al momento de grabar este programa todavía no está el anuncio oficial, pero el gobierno está trabajando para estimular supuestamente el sector dentro de este paquete de medidas anticrisis que lanzaron en los últimos días. Pero esto en el próximo bloque. MAE